Estefanía, estás en mute. Ahora sí, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Estefanía Rubio del GRI y les doy la bienvenida a este webinar sobre cultura de la salud en los negocios. Agradecemos a la cooperación del gobierno sueco por apoyarnos en la organización de este evento y a todos ustedes y a nuestros panelistas por acompañarnos el día de hoy. Les voy a dar un breve contexto sobre este tema para dar después paso a nuestros expertos para el panel de discusión. Los asuntos laborales son un tema muy importante dentro de la sostenibilidad corporativa desde distintos ángulos. Si lo vemos desde el enfoque de la triple cuenta de resultados, los asuntos laborales hacen parte esencial del ámbito social. Y esto significa que se reconoce el talento humano, se reconocen a los colaboradores de la empresa como un grupo de interés relevante para la organización y por lo tanto la empresa reconoce que debe dar voz a ese grupo de interés y además responder a sus demandas razonables. Desde el punto de vista de empresas y derechos humanos, desde el punto de vista desde enfoque de derechos, pues la responsabilidad de las empresas es respetar los derechos de los trabajadores, comenzando por el derecho más sagrado de todos, que es el derecho a la vida. Y si lo vemos desde el punto de vista de los ODS, pues la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, que son esos 17 objetivos que como humanidad nos hemos trazado para avanzar en materia de desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás, la agenda reconoce específicamente 2 ODS puntuales donde la salud de los trabajadores son un tema esencial. El principal es el ODS número 3, que habla sobre salud y bienestar, y reconoce la importancia de la salud y bienestar de todas las personas para el desarrollo sostenible. Si no tenemos personas saludables, no hay desarrollo. Si no tenemos trabajadores saludables, no hay desarrollo empresarial. Y el segundo ODS es el ODS 8, que es la generación de trabajo decente, en donde la salud y seguridad de los trabajadores, el bienestar de los trabajadores físico y mental hace parte esencial de lo que consideramos trabajo decente. Es por eso que el GRI, como el desarrollador de los estándares más utilizados a nivel del mundo para reportar sobre sostenibilidad, ha desarrollado un estándar específico sobre salud y seguridad en el trabajo que fue actualizado en el 2018 y que sirve a las empresas como una guía para medir y reportar sobre salud y seguridad en el trabajo. Este estándar tiene requiere dos tipos de información. Una sobre el enfoque de gestión, es decir, cómo la empresa está gestionando estos temas, y temas sobre cómo el sistema de salud y seguridad en el trabajo, cómo se identifican los riesgos, se evalúan, cómo se investigan los incidentes, cómo participan los trabajadores en este sistema de gestión y salud, si se les consulta, si se les da formación, si se fomenta de alguna manera la salud. Todo eso hace parte de los contenidos sobre enfoque de gestión. Y también tiene unos contenidos temáticos ya mucho más puntuales, donde pide información sobre los trabajadores que están cubiertos por ese sistema de salud y seguridad en el trabajo, las lesiones por accidentes laborales y las dolencias o enfermedades generales. Entonces, este es puntualmente un estándar que las empresas utilizan a nivel global para reportar de manera estandarizada, homogénea, y respondiendo a las mejores prácticas sobre cómo están gestionando y cuál es el desempeño de la empresa en materia de salud y seguridad en el trabajo. Aparte de esto, GRI ha venido trabajando en alianza con el Robert Wood Johnson Foundation para seguir avanzando en el tema de reporte sobre una cultura de salud en los negocios, y se ha unido a un marco que ha sido desarrollado por esta fundación que se llama la cultura de la salud en los negocios, o Culture of Health for Business en inglés, que básicamente se fundamenta en el principio de que las empresas son esenciales de dos maneras. Una, porque pueden promover una cultura de salud, pero dos, porque si no lo hacen de manera correcta, pueden convertirse en una amenaza para la salud y bienestar de sus trabajadores y de otros grupos de interés. Entonces, este marco tiene un enfoque de alinear esta herramienta de cultura de salud en los negocios, que fue construida de manera multiactor, es decir, distintos tipos de actores fueron consultados para elaborar esta herramienta,
empresas, profesionales de la salud, académicos, ONGs, expertos, inversionistas y otros grupos de interés y expertos en estos temas fueron consultados para desarrollar un marco que estipula 16 prácticas empresariales que se dividen en dos, en factores que contribuyen directamente a la salud de los trabajadores y factores que están correlacionados o que contribuyen de manera indirecta. Para que se den una idea, este es el marco de la cultura de salud en los negocios, que está dividido en 4 áreas o secciones y que estipula actividades para cada una de ellas. Entonces, en esos factores que influyen directamente en la salud de los trabajadores, tenemos, por ejemplo, temas como el ambiente físico, la salud y seguridad ocupacional, la promoción de la salud y bienestar, y esos factores indirectos o que están correlacionados podrían ser, por ejemplo, los impactos ambientales de la comunidad. Entonces, lo que hace este marco es describir de manera muy puntual qué pueden hacer las empresas en estos 4 ámbitos para continuar avanzando en promover una cultura de salud en los negocios. El trabajo que ha tenido de manera colaborativa con el GRI se ha fundamentado en el objetivo de proveer a las empresas un estándar, unos estándares que permitan reportar de manera homogénea y estandarizada cómo están aportando a esos 16 prácticas del marco de cultura de salud para los negocios. Entonces ha hecho una alineación directa para ver de todos los estándares GRI, además del 403, de todos los otros estándares temáticos y generales y universales, cuáles pueden ser utilizados por las empresas para reportar en esas 16 áreas. Y básicamente lo que estipula este marco es que hay 3 pasos. El primero es entender esas 16 prácticas y en cuáles la empresa puede estar aportando. No significa que una empresa tiene que hacer las 16 actividades, sino que debería identificar cuáles de esas son más estratégicas para el negocio. El paso número 2 sería gestionar, es decir, implementar esas actividades que ha seleccionado. Y el tercero es medir y reportar, hacer seguimiento a esas actividades que ha decidido implementar y después reportar de manera pública. Y ahí es donde entra la alianza con el GRI y esa alineación que hemos hecho a nivel global, para lo cual hemos publicado 3 documentos que los ven en pantalla. Uno es el Marco General de Cultura de Salud en los Negocios, el segundo es el documento formal de alineación entre ese marco y el GRI, y el tercero son preguntas frecuentes que ayudan a las empresas que están empezando en este reporte a orientarse sobre cómo reportar sobre cultura de salud en los negocios. Estos documentos se encuentran en la página web del GRI desde septiembre en inglés. Sin embargo, hoy tenemos el placer de anunciarles que hemos hecho la traducción oficial al español para nuestra comunidad en LATAM y los estaremos compartiendo como memorias de este evento. GRI ha venido trabajando en estos asuntos desde antes de la pandemia. Este proyecto venía desde antes de la pandemia porque tenía el objetivo de avanzar en promover la cultura de la salud en los colaboradores, básicamente porque había identificado varias tendencias. La primera es que la salud y seguridad en el trabajo era en general a nivel global un tema que ya está muy regulado y vigilado desde hace tiempo. Existen muchas guías, muchas listas de chequeo, muchos documentos de buenas prácticas y muchas exigencias desde los gobiernos y desde los ministerios de salud y desde las entidades encargadas del tema sobre cómo se maneja el tema de riesgos laborales, salud y seguridad en el trabajo. Hay los desarrollos normativos que hemos visto en los últimos tiempos pues no son tan altos porque ya esto se venía trabajando desde antes. Entonces uno de los hallazgos principales del reporte Carrots and Sticks del 2020, que es un reporte que hace GRI en alianza con otros actores a nivel global para medir cómo avanza o cómo aumentan los instrumentos normativos y de política pública sobre sostenibilidad en el mundo, encontró que sobre el ODS 3 particularmente, que es el tema de salud y bienestar, pues no hay muchos avances normativos en comparación con otros ODS. Y básicamente es porque este es un tema que ya está, que es muy conocido, para las empresas también es muy conocido, vienen trabajando en este tema desde hace mucho tiempo, incluso empresas que no están tan metidas en temas de sostenibilidad o que están apenas empezando, seguramente ya tienen abordado el tema de salud y seguridad en el trabajo, de riesgos laborales. Mucho desde la protección del trabajador se toma como un tema que ya está resuelto, como un tema que ya la empresa ha chuleado. Y por eso el GRI ha tratado de trabajar en cómo ir más allá de ese cumplimiento y del respeto para avanzar en la promoción de una cultura de salud y de autocuidado en los trabajadores. Sin embargo, la pandemia sí nos ha cambiado el contexto. La pandemia ha dado un impulso muy importante a este tema porque ha logrado que se ponga en la lupa de las conversaciones las prácticas sobre salud y bienestar.
Lo que hemos visto es que las cuarentenas en el mundo han puesto los asuntos de salud y seguridad en el trabajo, de bienestar de los trabajadores en el centro de la estrategia de continuidad de los negocios. Se ha convertido en uno de los temas más importantes para que las empresas puedan seguir operando. Desde dos ámbitos: cómo hago para que mis trabajadores puedan seguir operando de manera remota, pero también cómo hago para que los que tienen que ir a trabajar, a operar, los que no pueden trabajar de manera remota, puedan hacerlo, garantizándoles la protección de su salud. Este es el resultado de una encuesta que se hizo en Estados Unidos sobre cómo los empleadores, los más grandes empleadores de Estados Unidos, han respondido a la pandemia, y las principales respuestas han sido ayuda humanitaria, pero también salud y seguridad en el trabajo, trabajo remoto de horarios modificados, fortalecimiento de procesos logísticos. Es decir, el tema de salud y seguridad en el trabajo, de bienestar de los trabajadores, ha estado en el centro de la estrategia de respuesta de las empresas ante esta crisis. Y lo que hemos visto es, como resultado, que se haya enfatizado en la necesidad de abordar de manera urgente la salud mental de los trabajadores. La pandemia ha puesto en relevancia la importancia de la salud mental para el bienestar de los trabajadores. Llevó la discusión a la salud en los ambientes familiares, es decir, esto ya no es más un tema de cómo cuidamos la salud física y mental de los trabajadores en el puesto de trabajo, porque ahorita que están en la casa también tiene que ver con cómo está la familia, si hay alguien contagiado, si ha tenido contacto, cómo están los ambientes familiares. Aceleró las discusiones sobre la salud y seguridad en el trabajo en el marco de trabajo remoto, que ya se venía dando con el avance en la regulación de trabajo en casa, pero que esto ha acelerado muchísimo esas discusiones y nos puso a todos, ONGs, empresas, gobierno, personas del común, un objetivo único y primordial, y es proteger la salud de todos, entre esos la de los trabajadores. Por eso, para hoy tenemos un panel muy importante y muy interesante. Hemos invitado a 3 empresas para que discutan sobre y nos presenten los retos, las oportunidades que han tenido en gestionar estos temas antes y cómo esto ha evolucionado en la pandemia. Entonces, aquí quiero cederle ya la palabra a Andrea Pradilla, directora del GRI, para que presente a nuestros panelistas y bienvenidos a este panel. Estefanía, muchísimas gracias. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Lo primero y por supuesto lo más importante, espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. Hemos diseñado para complementar esta parte, digamos, de la estandarización y de la teoría, hablar con expertos, y digo expertos porque ya llevan, y van a verlo ahorita, mucha experiencia trabajando en temas de salud y seguridad ocupacional. Sin embargo, como lo decía Estefanía, esta pandemia cambió todo. Y trabajar y vivir desde el miedo y la incertidumbre no es fácil. Les confieso que el enfoque que nosotros quisimos darles sí fue muy de explorar esa discusión de bienestar y de salud mental que tiene tanto tabú en nuestra región, el continente más feliz del mundo, pero que a todos en casa nos generó momentos y nos sigue generando momentos muy complejos derivados de esta pandemia. Quiero primero y contarles un poquito cómo es la metodología. Yo les voy a presentar a nuestros 3 panelistas. Yo voy a hacer una serie de preguntas que nos permitan un poquito abordar y dialogar el impacto de esas actividades empresariales y de las políticas corporativas en la salud de los trabajadores y cómo se están gestionando esos temas en modo y en clave pandemia, y cómo, digamos, son al final del día los promotores reales de la salud y de la cultura de salud en los trabajadores, a veces mucho más que el mismo trabajador. Y después la idea es que ustedes vía chat nos vayan enviando sus preguntas y yo se las pueda hacer llegar. Entonces, sin más, los quiero presentar. Quiero arrancar presentándoles a Claudia Vélez. Claudia es la vicepresidente de Talento, Experiencia y vicepresidente comercial en Tuya. Tiene 30 años de experiencia en el sector financiero. Es administradora de empresas de la Universidad de AFIT con especialización en negocios internacionales de la misma universidad. Ha trabajado en banca corporativa, empresarial, personal, privada y de pequeñas y medianas empresas. Ha sido además responsable de recursos humanos, liderado negociaciones colectivas, procesos de fusión, programas de diversidad de género, entre otros, y ha participado en las juntas directivas de Itaú Panamá, Casa de Bolsa Panamá, comisionista de bolsa y corredor de seguros, así como la Junta de Credibanco. Claudia, bienvenida y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ahora les quiero presentar a Diego Pinto. Diego es director de HSE en Avianca Holdings. Diego es médico y cirujano, especialista en medicina del trabajo, especialista en gerencia de salud ocupacional, máster en prevención en riesgos laborales, higiene industrial, seguridad en el trabajo, ergonomía y psicosociología aplicada. Executive en liderazgo y dirección de personas,
miembro activo de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, tiene una experiencia de 15 años en reconocidas empresas, instaurando estos sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, incluyendo programas de promoción y prevención, programas de higiene y seguridad industrial, implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica, acompañamiento del COPAST, Comité de Convivencia, emergencias, grupo de brigadas, seguimiento médico a la población trabajadora con planeación estratégica de programas de medicina laboral para la reincorporación y readaptación laboral, en fin, una experiencia muy, muy amplia en temas de calificación de origen, pérdida de la capacidad laboral, conceptos de rehabilitación funcional y recomendaciones laborales. Diego, bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y finalmente, Camilo Torres, que es subgerente de salud, seguridad, medio ambiente y calidad en el grupo Enel Codensa. Es ingeniero, especialista en higiene y seguridad industrial de la Universidad del Bosque y magíster en prevención de riesgos laborales de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene 27 años de experiencia en temas de seguridad industrial, medio ambiente y calidad de procesos en los sectores de hidrocarburo y energía, y lleva 22 años con el grupo Enel como responsable de temas de seguridad laboral, medio ambiente y calidad, y es conferencista internacional y docente de seguridad industrial por cerca de 20 años. Camilo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y quería arrancar retomando un punto que Estefanía mencionó, y es este tema está muy, muy regulado, tiene muchos temas de compliance, de cumplimiento legal sobre esos mínimos en salud y seguridad. Yo quisiera entender un poquito más del porqué, del propósito dentro de sus tres organizaciones y si nos pudieran contar un poquito del enfoque que tiene cada una frente a este tema, por qué es importante para sus empresas el tema de salud de sus trabajadores y colaboradores y qué enfoque le dan si es algo que ya está tan regulado. Entonces quisiera comenzar contigo, Claudia. Ok, bueno, pues yo quiero primero que todo extenderles un saludo muy especial. Claramente, pues mi perfil y el enfoque que quisiera darle es desde esa mirada mucho más humana. Mis coequiperos son muy expertos claramente en estos temas, pero quiero darle el enfoque. O sea, lo primero es para nosotros estos temas de salud se volvieron parte de nuestra agenda estratégica. Quizás estos no eran temas que antes estaban, digamos, en la primera plana, y pues la pandemia lo cambió todo. Entonces para nosotros hoy, pues los temas de salud, la preocupación, digamos, por nuestros empleados, el tema de bienestar, cómo están, y ahorita lo comentaban muy bien, desde ese entorno personal y familiar, entendiendo que nosotros tenemos cerca ya de 800 colaboradores trabajando en remoto y el resto, digamos, están en sede, cómo debemos abordar estrategias de manera diferenciada para ese autocuidado de los que están directamente, digamos, en la sede y los que están en trabajo remoto. Entonces, pues digamos que esto ha convocado dentro de la compañía una revisión exhaustiva absolutamente de todas nuestras políticas. Claramente, digamos, el comité que tenemos instaurado para poder haber hecho todas las definiciones ha sido clave. Las encuestas que hemos realizado como insumos, digamos, necesarios para saber cómo están los colaboradores en este momento, dependiendo, digamos, de la tipología de trabajo que hoy están teniendo, es muy clave, porque pues aquí no solamente se trata de ser empático y de estar cerca, sino que lo que necesitamos es realmente saber qué está pasando con cada uno de esos colaboradores en términos de su salud física y mental. Porque de ahí salen, digamos, las estrategias, los planes de acción que hemos abordado en este camino. Así que, pues creo que más allá, como tú bien lo decías, de ese ámbito legal, pues para nosotros sí es muy, muy importante y es un tema que ya es parte, digamos, de la agenda estratégica nuestra en las conversaciones que tenemos como un tema indudablemente de productividad, y donde pues los que nos interesa es que esas emociones de nuestros trabajadores cada vez se estabilicen más, y hemos visto que a medida que va pasando el tiempo también se van regularizando. Entonces yo creería pues que eso es como uno de los enfoques que le hemos dado como parte importante de nuestra estrategia. Gracias, Claudia. Valoro mucho cómo mencionas la palabra emociones a la hora de hablar de esto y lo conectas con productividad y estrategia. No es el lenguaje que usualmente usábamos para hablar de estos temas, entonces valoro mucho, creo que la narrativa que nos ha ido cambiando en todos. Diego, ¿cuál ha sido tu experiencia
en este tiempo y digamos que cómo van ustedes de check, compliance, a pandemia, a todo este tema. ¿Cómo lo han vivido? Muchas gracias por la invitación a todos. A Claudia, a Camilo, un saludo, y a todos los que están participando aquí en este conversatorio. De verdad, muy complacido que me hayan invitado, a Bianca también a participar en este conversatorio, a compartirles un poquito de lo que venimos haciendo y obviamente también a aprender, que esto todos los días aprendemos, y de las experiencias de las otras compañías y de los otros expertos también nos podemos nutrir para hacer mejor cada día nuestro trabajo, que es pues, el fin principal para lo que trabajamos en el día a día en las compañías. Bueno, me uno un poquito a lo que dice Claudia. Yo creo que esto ha venido cambiando. Ya el tema normativo, el tema de cumplimiento, eso se da por hecho que debe existir. Eso digamos que para eso estamos nosotros. Digamos, de alguna manera tenemos un expertise técnico para que esas cosas se cumplan y no tengamos problemas con el tema normativo. Pero este tema de seguridad y salud en el trabajo tiene que ir más allá. Tiene que ir más enfocado hacia las personas. Nosotros en Avianca estamos convencidos que el capital humano es el tesoro más valioso que puede tener la compañía. Podemos tener las mejores estrategias, pero definitivamente si no tenemos a las personas motivadas, si no tenemos a las personas conectadas, si no tenemos a las personas realmente engranadas hacia esos objetivos, podemos tener la mejor estrategia, pero si las personas no están motivadas y engranadas, la estrategia no va a ir a ningún lado. Entonces, en ese sentido es que estamos trabajando realmente en llegar a motivar a las personas, a generar ambientes sanos y seguros en función de verdad de tener a esas personas en las mejores condiciones, porque sabemos que esas personas en las mejores condiciones, con las mejores condiciones de salud, con las mejores condiciones de seguridad, con las mejores condiciones de bienestar, van a ser personas que van a hacer reflejar su trabajo, su compromiso, su motivación hacia la compañía, y eso se va a ver reflejado también en la productividad y la sostenibilidad. Entonces, como ves, es ir más allá de lo legal, es ir más hacia la persona y de verdad demostrar la preocupación genuina hacia lo que realmente nos importa, que es el capital humano. Diego, muchas gracias. Y en tu industria con muchísimos retos propios de la operación, pero aparte, pues con estos cierres que hubo, entonces me imagino la situación, digamos que emocional del personal no debe ser sencilla de manejar y pues nada, mucha empatía para ellos, y ahorita nos contarás más detalles de cómo ha sido ese proceso. Camilo, me voy hacia ti. Tú perteneces a una empresa además que tiene su casa matriz en Italia, entonces de alguna manera tú tenías ese preview que ve uno en los cines, los cortos, y sabías un poco qué venía. ¿Cómo fue ese aterrizaje? Porque yo hablaba con tus colegas la semana pasada de las áreas de sostenibilidad, y ellos decían, si bien teníamos un adelanto de lo que venía, el contexto latinoamericano es muy diferente y la realidad supera la ficción. Camilo, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, primero muchas gracias, Andrea, por la invitación, gracias a Diego, a Claudia por compartir este panel. Efectivamente, nosotros somos, como Enel, una empresa que presta un servicio sensible. Somos los responsables de generar, distribuir la energía para que hoy podamos estar conectados, para que todos los hogares de Bogotá y Cundinamarca puedan sobrellevar esta pandemia, ¿no? Entonces, la responsabilidad que ha recaído sobre nosotros como Enel durante estos 8 meses ha sido un tema bien importante que nos ha generado voltear a mirar muchas cosas de la base de nuestro grupo operativo. Como unos datos de contexto, nosotros somos 2.450 trabajadores de plantilla en Enel Colombia, pero tenemos una plantilla contratista de cerca de 15.000 trabajadores contratistas, los que todos los días van a hacer arreglos, a atender fallas, a leer medidores, etc. Nosotros como Grupo Enel, el tema de la salud de los trabajadores representa una ecuación muy básica, muy sencilla, digámoslo así. Invertir en la salud de los trabajadores es invertir en la felicidad de los trabajadores. Un trabajador saludable, un trabajador sano, es un trabajador feliz. Es un trabajador que llega motivado a realizar su actividad laboral en nuestras sedes de la compañía.
Entonces, para nosotros la ecuación es: salud es igual a felicidad, felicidad es igual a mayor productividad y menor ausentismo. De hecho, el eslogan que nos identifica a nosotros como en la compañía, en el área de medicina preventiva y del trabajo, que lo hemos afianzado y lo hemos posicionado en la compañía, es: saludables somos más felices. Y si somos felices, los objetivos se logran. Las personas están conformes, motivadas, les da ganas venir a la empresa, les da motivación salir a ver una obra en terreno, una subestación, un trabajo, etc. Entonces, esta pandemia, repito, para cerrar la pregunta, nos ha hecho recomponer muchos procedimientos, muchos protocolos para garantizar que, por ejemplo, la red hospitalaria no se quede sin luz. Imagínate un hospital en época de pandemia sin energía eléctrica. Terrible, terrible. Entonces, en algunos casos ha tocado duplicar esfuerzos, turnos, etcétera, pero lo importante aquí es que los trabajadores están motivados y felices, es lo más importante acá. Camilo, gracias, me encanta cómo lo tienen enfocado. Al final del día son empresas, ¿verdad? Entonces hay una parte ética que tú dices, sí, este es el deber ser, tú tienes que poder conectarlo a productividad y poder explicar cómo esto impacta a P&G al final del día y la tasa de ausentismo creo que es un gran indicador y es entre la gente sienta mayor nivel de bienestar, menos se ausenta el trabajo y si se ausenta menos nos cuesta menos. Y pensaba un poco en la discusión que se genera también de salario emocional, ¿no? Nadie trabaja feliz solo por plata, pero el por qué y qué hay detrás ahí. Quería preguntarles ahora, ¿cómo cambia la gestión de la seguridad y salud ocupacional en contextos de trabajo remoto? Y además parece que van a estar más largos de lo que nos habíamos imaginado, y cómo deben las empresas que ya han decidido quedarse indefinidamente en trabajo remoto adaptarse a ese nuevo contexto. Y lo ligo con una pregunta que nos hace Isabela Zuluaga en el chat, que dice: ¿qué nos recomiendan aquellos que ya decidimos quedarnos remotos, estilo Rappi, Facebook, Uber, Google, que ya vamos a seguir así adelante? ¿Cómo se han adaptado esos sistemas? Primero, pues desde el cumplimiento, y también pues como desde lo extra que ustedes han abordado, y si quieren cambiamos el orden un poquito. Entonces arranquemos en esta, primero Diego, después Camilo y después voy contigo, Claudia. Diego. Vale, perfecto. Sí, bueno, esta situación nos cogió de sorpresa a todos. Creo que estamos aprendiendo en el día a día. Nosotros en marzo paramos operaciones, aunque realmente no fue por completo. Seguimos operando vuelos humanitarios, seguimos operando toda la operación de carga, seguimos también con el tema de mantenimiento, porque tener los aviones en tierra generan muchos más retos que tenerlos en el aire, y los aviones están hechos para volar. Tenerlos en tierra es muy, muy complicado. Entonces, nos tocó trabajar en medio del aprendizaje, en medio de la incertidumbre, en medio de no tener las cosas claras, porque ni médicamente a hoy se tienen tan claras las condiciones de esta nueva realidad. Realmente esto nos generó una incertidumbre y un reto muy importante que en el día a día fuimos aprendiendo cómo sortear esas dificultades o esas incertidumbres. Claro, la principal decisión que tomamos, y va muy atada a tu pregunta, es el trabajo remoto. La principal decisión fue: el 90% de las operaciones están paradas. La mayoría de los trabajadores tienen que ir a trabajo remoto y solo tiene que asistir los estrictamente necesarios a la operación para cumplir lo que no se puede dejar de hacer, y también para proteger la salud y el bienestar de nuestros trabajadores. Estamos en una pandemia, tenemos que resguardarnos, tenemos que protegernos y tenemos que trabajar en forma remota. Entonces esa fue la primera decisión. Y de ahí parte una esencia que nosotros empezamos a trabajar este año, que es mucho el tema de autocuidado y confianza. Tenemos que trabajar la confianza también en doble vía con nuestros trabajadores. La confianza, que nuestros trabajadores entiendan que nosotros como compañía estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y todo lo posible para garantizar la salud y el bienestar de ellos. Pero también que nosotros como compañía tengamos la confianza que los trabajadores, en medio de su responsabilidad, de su autocuidado, también están generando esos comportamientos, esas prácticas seguras y saludables en su entorno del día a día, que ya no está siendo tan controlado por nosotros, porque cada
ambiente laboral, en su trabajo, en sus casas, en su entorno familiar es muy diferente y genera unos retos muy particulares que no van a ser, digamos, controlados por la compañía directamente. Entonces ese tema de autorreporte, autocuidado, confianza tiene que ser fundamental en estos momentos para garantizar que la seguridad y la salud siga trabajando, se siga cultivando en estos tiempos de pandemia. Además, confianza cuando no puedes ver. Entonces se toca creer que el otro está haciendo lo que tiene que hacer y yo creo que esa ha sido una parte que todos hemos aprendido y es a confiar. No hay como otra opción, no era otro el escenario. Diego, gracias. Camilo. Gracias, Andrea. Efectivamente, este tema de la pandemia nos ha cambiado todo. Ayer justamente teníamos una reunión con un epidemiólogo del Ministerio de Salud y nos decía que en Colombia esta situación del virus puede prolongarse 2 años más, que el ciclo de este virus podría ser 36 meses, ya llevamos 10, o sea, nos faltan 2 años y 2 meses para llegar a una normalidad, a una cotidianidad de la que veníamos, con lo cual esto obliga a que las empresas, no solamente como la nuestra, como Enel, se tenga que adaptar a esos nuevos entornos, a esos nuevos cambios. Entonces, ¿cómo cambia la gestión de salud, de seguridad en estos contextos de trabajo remoto? Lo primero que nosotros como compañía hemos decidido en cabeza de nuestro country manager es respetar las jornadas de trabajo, respetar la franja horaria de los trabajadores que están en Smart Working. Nosotros tenemos, comentaba, una plantilla más o menos de 2.500, 2.600 trabajadores de plantilla, de los cuales hay cerca de 1.500 en Smart Working, de trabajo desde casa, y otros 600 en oficinas. ¿Cómo le cambió la vida a esos 1.600? Las agendas colapsadas de reuniones, si no respetamos el tiempo que teníamos anteriormente para un café, para ir al baño. Entonces, lo primero que yo recomendaría y que lo estamos tratando de hacer acá y lo estamos implementando, respetemos las franjas laborales, respetemos las horas del almuerzo, respetemos que el trabajador debe tener un espacio para levantarse, a dar una vuelta y tomarse un café. Eso es fundamental tenerlo claro. Segundo, tratar de implementar actividades que vayan a atacar el sedentarismo. Mientras uno estaba aquí, yo estoy hoy en mi oficina, en esta oficina de Codensa, tenemos algunas personas que estamos laborando. Uno en la oficina se para, sale, va a la cafetería, vuelve. En la casa no. En la casa, si tú te descuidas, puedes estar al frente del computador 8 o 10 horas sin levantarte. Esto puede generar problemas de obesidad, de temas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Entonces, hemos implementado unos modelos de micropausas activas virtuales en donde a determinadas horas del día, 3 días a la semana, nos conectamos con los trabajadores y a través de ergónomos y de unas personas especialistas en pausas, guiamos una pausa activa de ejercicio para que desde la casa las personas puedan ejercitarse. De lo contrario, el sedentarismo nos generaría otros problemas de salud subsecuentes. Y lo comentaba Diego también, el reto aquí es cambiar el esquema o la cultura del seguimiento presencial de la tarea que yo vea de los 10 que están sentados en el escritorio a un esquema, un modelo de gestión, de autogestión, de autocontrol, de autorregulación, de que yo como profesional, como trabajador, debo cumplir con unos objetivos y mi jefe no va a estar encima porque todos estamos llenos de reuniones, llenos de reuniones, se multiplicaron por 1000. Entonces, esas cosas hay que ir migrándolas y también garantizar, por otro lado, que el puesto de trabajo en la casa cumple con las especificaciones adecuadas de ergonomía. Entonces, estamos haciendo unas inspecciones virtuales con nuestro ergónomo y nuestros médicos a las personas que están en Smart Working para verificar y garantizar que tienen una superficie de trabajo adecuada, un sitio adecuado, que tienen iluminación, que no hay ruido, cosas básicas que tenemos que garantizar, al igual que en la oficina, que se den esas situaciones en la casa.
Muy prácticas tus recomendaciones, Camilo, muchas gracias. Yo creo que lo de los horarios culpables todos, además, ni siquiera es que te estén diciendo, sino es como esta tentación de que estás en la casa, venga, lo contesto de una vez. Sí, hay que irnos fijando límites, especialmente teniendo en cuenta lo que dices tú, y es que nos quedan 2 años más de esto. Entonces hay que escoger cómo lo vamos a vivir. Claudia, cuéntanos cómo ha sido para ustedes y qué recomendaciones puedes tener. Bueno, pues ahí digamos que aquí viene, digamos, un tema para nosotros, digamos, desde que tomamos esta decisión y que rápidamente quiero contarles, nosotros no solamente estamos viviendo un cambio en el trabajo remoto, sino que decidimos como compañía migrar también a una nueva forma de trabajo ágil y nos cogió pleno cambio de la pandemia en cambio de metodología de trabajo y fuera de eso, digamos, en este trabajo remoto. Entonces, digamos que se junta el estrés de una nueva forma de trabajar con el trabajo remoto. Con estas 800 personas, porque digamos que yo creo que aquí el reto está en doble vía, pero con las 800 personas que tenemos en trabajo remoto, pues lo primero como destacar varios temas, como esa cultura del autocuidado, cómo preservar también la cultura empresarial, cuando tú no estás cerca del otro, cuando todos están, digamos, primero tenías muchos espacios para compartir y no, y eso es un tema que sin duda pues nos está ocupando. Y por eso digamos que en nuestro caso la voz del empleado es muy fuerte. En este momento para nosotros trabajar esa experiencia del empleado en el trabajo remoto ha sido uno de los puntos muy importantes porque claramente hicimos todo un proceso de adecuación de puestos de trabajo, nos aseguramos de que cada uno de los insumos que necesitaba para tener su trabajo bien lo hiciera, también tomamos políticas asociadas al tema de horarios, porque creo que nos pasaba lo mismo que a Camilo y es un tema que tuvimos que intervenir de manera rápida, pero no solamente eso, como al final es cuidar esa salud física y mental y ya empieza uno a ver de pronto que se empiezan a presentar algún tema, digamos, ergonómico, pero también el tema, digamos, montamos una línea que se llama Estamos Cerca, donde empezamos a llamar las psicólogas que se dedicaban en su momento a la selección, se dedicaron a llamar a todos nuestros colaboradores, hablar con ellos y empezamos a identificar a través de esas llamadas una cantidad de situaciones familiares. Entonces empezamos a unir información. Toda esta información que recolectaron nuestras psicólogas, la información que nos salía, digamos, en las encuestas, ellos diariamente nos reportan el estado de salud a través de Qualtrics, que es una herramienta que colocamos a disposición de ellos. Y a la luz de eso, pues también empezamos a mirar, bueno, qué es lo que más valoran. Y como ustedes decían, esto ya llegó para quedarse, quizás es el reto, es el futuro que nos viene. Aquí ya hemos venido viendo que en este tiempo ya cada mes se acomoda más la gente y a la medida que se acomoda pues está más tranquila y baja digamos la situación de estrés y aumenta la gratitud y también digamos hay temas que uno dice venga, ¿cómo lo vamos a manejar? Porque cuando les preguntamos si quieren volver a nosotros, para nosotros ya es claro que nos dijo el 93% de los 800 que están en trabajo remoto que quieren conservar su trabajo en casa y si quieren volver, quisieran volver en una modalidad mixta, de pronto 2 días en el trabajo y 3 en la casa, pero pues la mayoría quieren seguir en este trabajo. Entonces uno dice, este trabajo remoto quizás llegó para quedarse y esto pues nos implica pues definir unas políticas en este sentido, pero también en común acuerdo con los empleados, qué es lo que ellos valoran, porque hemos hecho muchas brigadas porque uno ve que efectivamente la actividad física eh, es una disciplina que queremos que la gente mantenga. Entonces ahí digamos que es un tema, digamos que para nosotros es importante. Hemos hecho alianzas con empresas para charlas, digamos, en todo tipo de temas que vamos viendo que la gente, digamos, requiere. También, digamos, charlas de mindfulness, digamos, al final es buscar qué los conecta, qué los tranquiliza, cómo le generamos espacios diferentes a su trabajo para que compartamos con ellos y con sus familias. Hacemos, digamos, como unos viernes de celebración dedicados a las familias con temas que son de interés para ellos. Entonces, pues al final es buscar espacios de esparcimiento dentro del trabajo que cambien esas rutinas, que permitan tener una salud física y mental muchísimo mejor y que esa cultura del autocuidado también cada uno sienta que es responsabilidad de cada uno, porque ya no estamos ahí para estar observando todo el tiempo. Podemos hacerlo en un momento, pero no de manera permanente. Y un tema que yo diría que es fundamental porque estratégicamente la comunicación cambió. Los mensajes que estamos dando a la gente
pausas activas todo el tiempo, mensajes de texto recordándole que es momento de descansar. Entonces yo creo que es una serie de acciones que al final también salen de esa voz del empleado, al que le gusta, que valora, y entendiendo la diferencia, porque aquí digamos que puede uno tener estrategias para todos, pero quizás el estilo de vida de cada persona es diferente. Y aquí la personalización también es importante. Entonces, pues yo sumaría, digamos, a lo de mis colegas de Camilo y Diego, como algunas de estas prácticas que para nosotros pues son importantes. Me hace reflexionar, termina siendo un balance, ¿no? Entre lo que yo quisiera ofrecer para lo que ellos realmente necesitan. Entonces, es cómo logra uno cerrar esos dos elementos y cómo el programa de alguna manera se va ajustando según información. Entonces tocaba levantar el teléfono y conocer la gente. Y creo que eso es interesante. Yo tenía unas preguntas planeadas que ustedes saben que se las hice llegar, pero es que las del chat están mucho mejores. Les voy a ser muy franca. Entonces vamos a seguir invirtiendo el orden y eso es maravilloso cuando a uno le pasa en un panel. Cuando hay preguntas no hay nada más estresante, cuando uno dice manden preguntas y no llega nada. Nos preguntan, voy a unir la primera y la última que están en el chat y voy de nuevo a invertir el orden. Ya ni sé cómo estábamos de orden, pero creo que en esta arrancamos con Camilo. Es cómo se abordan y tratan los riesgos psicosociales, socioeconómicos y ambientales dentro de la empresa en su contexto y nos preguntan cuáles son esas banderas rojas para identificar que algún trabajador está teniendo problemas de salud mental asociados al trabajo, al estrés, la ansiedad. Voy a sumar uno, al duelo. La semana pasada nos ocurrió en un panel que uno de los panelistas me decía, esto ha sido muy duro porque yo perdí a alguien en esta... Así, o sea, claro, es que esto es real, hay mucha gente perdiendo gente. Y si lo pienso también, y Diego, siendo tu médico, ese sector pierde colegas y amigos todos los días. Entonces, metámosle el componente de duelo, cómo identifica uno banderas, cómo hace uno ese cambio en el mapeo del riesgo para meter la parte emocional. Entonces vamos Camilo, Claudia y Diego para seguir cambiando ahí el orden. Bien, bueno, este es un tema bien interesante y muy importante hoy día en época de pandemia. Efectivamente, la ansiedad, el estrés, la incomodidad, el cambio de hábito, muchas cosas han generado que las personas modelen su modus vivendi y su forma de trabajar y hacer las cosas. En el tema del riesgo psicosocial, creo que lo comentó Diego al comienzo, también está muy normatizado, está muy regulado. Tenemos resoluciones, la 2646, tenemos la 1016 de 2013 y la resolución 2404 del 19 que establece claramente los parámetros que una empresa en Colombia debe seguir para implementar un sistema de identificación, evaluación e intervención del riesgo psicosocial en la compañía. Todo parte en nuestro caso, como lo comentaba al comienzo, de que haya salud en el trabajador y la salud también es mental. En este caso de pandemia, que lo referí hace un minuto, con el montón de reuniones, con la cantidad de compromisos, que hay que recibir 2 reuniones al mismo tiempo, etcétera, pues esos niveles de ansiedad se han disparado en un porcentaje importante. Sobre todo, imagínate nosotros teniendo 1.600 personas que antes estaban en la calle todo el día, trabajando, revisando obras, llévelos para la casa las 24 horas del día. ¿Qué hicimos para poder identificar esos puntos rojos que tú comentabas? Con nuestra ARL implementamos unos talleres y unas sesiones de acompañamiento con psicólogos. Entonces, por grupos, empezábamos a dialogar con las personas para establecer una conversación y un diálogo sobre cuáles eran sus condiciones laborales dentro del hogar, qué situaciones tenía en la casa, cómo estaba desarrollando sus temas. Igualmente, nosotros tenemos el comité de convivencia que no ha parado, que sigue funcionando y al cual se reenvían, digamos, los casos, las situaciones a aquel persona que levanta la mano en un momento dado e inmediatamente se atiende. Este es un tema de madurez antes y después de la pandemia. Un trabajador debe estar en plena confianza y responsabilidad de levantar la mano cuando sienta que tiene un volumen de trabajo demasiado grande, que está trabajando bajo presión, que puede presentar algún tipo de estrés. Incluso fíjate que hemos tenido trabajadores
que han levantado la mano para venir a trabajar en la oficina, porque en la casa se siente que los niños no los dejan trabajar, que tienen muchas distracciones, que el colegio, que todos hablan al mismo tiempo, etcétera, etcétera, y han preferido venirse a trabajar a nuestras sedes porque nuestras sedes son sedes seguras, aisladas de COVID. Cumplimos todos los estándares del Grupo N y del Ministerio. Entonces, para nosotros la clave ha sido mantener esa comunicación directa entre nuestros psicólogos y médicos a través de estos talleres y esas actividades y por supuesto entre jefes y subalternos estar monitoreando, interviniendo situaciones que puedan presentar los trabajadores en el Smart Working, porque repito, no fue fácil y para algunas personas se ha dificultado más que otras la ansiedad de estar 10 o las 24 horas en la casa, pero lo hemos logrado monitorear y manejar de esa manera. Estándares y un día a la vez, si te entiendo bien. Todo que ir un día a la vez. Claudia. Bueno, pues mira, en este tema, nosotros nos coincidió pues en plena pandemia que aplicamos nuestra encuesta de riesgo psicosocial. Y pues fue más que oportuno, porque cuando pues se había que quizás en otro momento pues es una realidad distinta, pero hacerlo en esta época pues nos permitió tener un diagnóstico muy oportuno de la situación, digamos, que estaba quejando a nuestros trabajadores en este momento. Y digamos que a partir de ahí pues empezamos como todo un plan de acción completamente. Fortalecimos mucho el gobierno, o sea, el gobierno de cómo en la compañía íbamos, digamos, a gestionar estos temas de salud y creo que identificar esos riesgos, que creo que también lo preguntaban, es un tema muy importante, porque es que acá son riesgos nuevos que te están saliendo, o sea, cuando uno habla de los riesgos, pues al final este trabajo te trae los riesgos cibernéticos, que también uno dice, venga, ¿y cómo trabajo, digamos, ese tipo de temas? Se nos empezó, digamos, a saltar duro el tema de equilibrio vida laboral, vida personal, entonces uno dice, bueno, en una compañía donde 97 de cada 100 colaboradores te dicen que es un gran lugar para trabajar, si la gente empieza a alzar la mano de que ese equilibrio se está perdiendo, pues qué temas o qué acciones yo debería, digamos, emprender. Y pues ya vienen todos los otros riesgos asociados al tema de la salud. Entonces, pues al final, toda la parte ergonómica, todo lo que hemos detectado, digamos, en la parte, digamos, de salud mental, que para nosotros, digamos, ha sido un tema bastante, digamos, importante a tratar, porque es un tema que antes era quizás un tabú, no se hablaba, y hoy es un tema sencillamente natural, porque al final uno piensa que en este momento donde la gente no tiene certeza, porque la certeza es un tema importante para que el estrés no se vea, o sea, la gente puede estar pensando todos los días si va a conservar su trabajo, si su salario lo va a conservar, si alguien de su familia va a perder su trabajo, entonces al final, digamos, hay un entorno, digamos, que hay que cuidar desde todo punto de vista, entonces, pues ese levantamiento de los riesgos fue clave, detectar dónde debíamos intervenir, sin duda alianzas, en esto es clave con los expertos para que nos acompañen a los trabajadores en los diferentes temas, digamos, que hemos tenido que abordar, que sea una gestión de corresponsabilidad, porque acá digamos que es un tema, insisto, que nos corresponde tanto a trabajadores, pues como empleador, como al trabajador de manera conjunta y solidaria, y sin duda pues hay que rediseñar los procesos que uno tenía montados alrededor de la salud. No, lo que ya tenía no te sirve, y si no te sirve, pues cómo lo hago de una manera distinta para poder, digamos, atacar cada uno de esos riesgos, poder prevenir, digamos, de manera anticipada lo que está sucediendo. Y los líderes, yo quiero sumar que los líderes en esto juegan un papel muy importante, porque pues ellos también nos tienen que ayudar a detectar, porque son quienes más están en contacto con las personas, pues qué alertas iniciales, y tenemos en la compañía una, digamos, unas socias estratégicas que están acompañando el talento, y que ahora pues hemos fortalecido mucho este modelo de estar cerca de la gente. Nuestro programa se llama Estamos Cerca, y en Estamos Cerca todo el tiempo es eso, identifique riesgos físicos, mentales, cómo los vamos a abordar por áreas, hay áreas que pueden tener un nivel de riesgo más alto que otras, y esto digamos ha sido como la manera como nos hemos ido llevando e interviniendo, porque pues tenemos que hacer sinergias con diferentes áreas. Este tema pues, de salud y seguridad en el trabajo hoy es un tema, insisto, prioritario para nosotros, con una relevancia muy significativa y pues tiene un impacto muy importante en la sostenibilidad de la compañía.
y es un tema en el que nos debemos de ocupar día a día. Perfecto, Claudia, gracias. Diego, te quiero añadir una arista nueva que tienes ahí en el chat y es, en tu caso aparte hay ansiedad por contagio de COVID en tripulación en tierra y en aire, y con el anuncio ayer del gobierno nacional de no solicitar más la prueba, pues me imagino que por un lado puede que venga más negocio y eso es bueno, pero por otro lado también vendrá más ansiedad. Entonces, sumado a esto, en tu industria en particular, que de por sí ya tenía como temas de estrés del sector, de toda la industria parada, ahora se viene esto, ¿cómo lidian ustedes con el miedo de la gente? Y vamos a ir a devolvernos, pero te voy a preguntar de una vez a ti y después me voy con los demás, ¿cómo manejan de manera preventiva y correctiva el tema de adicciones? Bueno, preguntas muy fáciles. Bueno, no, hay un espectro amplio y hay mucho por hablar, ¿no? Bueno, frente al tema salud mental, quiero ir por partes. Primero, el tema de salud mental es fundamental. Yo creo que cuerpo y mente son una integralidad. Médicamente, el cuerpo se expresa mucho más fácil, las dolencias del cuerpo o de los órganos se expresan mucho más fácil y se detectan mucho más fácil y de alguna manera pueden ser tratadas mucho más fácil. El tema mental no es tan fácil de detectar, realmente eso es un reto que viene creciendo y como decían mis compañeros, este tabú tiene que empezar a romperse y este año en particular con esta pandemia, pues el tema de esfera mental creció en su importancia un 1000%. Yo creo que ahora sí es evidente que estamos ante una realidad de temas de riesgo psicosocial que las compañías tenemos que empezar a tratar de frente, sin tabúes y de verdad buscando soluciones, porque si no, esto se va a volver una bola de nieve incontrolable. Nosotros como compañía, ¿qué hacemos? Tenemos unas herramientas de intervención que las hemos dividido en 3 niveles. Una intervención primaria, una secundaria, una terciaria, una primaria que es para la población general, independientemente si hay unos factores de riesgo o no. La secundaria que va dirigida a unos grupos poblacionales foco que sabemos que hay unos riesgos específicos ante su esfera mental que los hacen más vulnerables para estos trastornos o estos problemas mentales. Y la intervención terciaria que ya es la intervención puntual para los casos identificados. ¿Cómo logramos llegar a estos casos identificados? No es fácil, porque realmente las personas no les gusta hablar de estos temas. Y ahí es donde vuelvo a hablar de la confianza. Realmente nosotros nos estamos enfocando en generar confianza con nuestros trabajadores, que realmente los trabajadores sientan que la compañía está para apoyarlos, no una compañía que busque represalias ante un hecho, sino que realmente busquen que la compañía es un apoyo para ellos, que sus líderes son realmente unos líderes que se preocupan por su gente y que pueden ellos expresar sus dificultades y una vez que ellos levanten la mano, nosotros como compañía podemos intervenir. Si ellos no hablan, si nosotros como compañía no generamos la confianza para que ellos levanten las alertas, pues es muy difícil poder llegar a intervenirlos, porque estos temas de esfera mental no son fáciles de identificar. Entonces, volvemos a lo mismo, la confianza la que nos está generando esos canales de comunicación adecuados para lograr que estas personas levanten las alertas y nosotros poder llegar a generar esa red de apoyo que se necesita en estos casos. Eso es con el tema de esfera mental. Frente al tema de contagio, mira, esto es también un debate. Yo creo que si bien las pruebas COVID son una herramienta muy buena para poder de alguna manera identificar o minimizar el riesgo de contagio, no es la única barrera. Yo creo que es importante también, y eso lo hemos hablado mucho con nuestra gente, nosotros la responsabilidad individual, la responsabilidad de autocuidado es más importante que tener una prueba. Si tú cumples tus protocolos, si eres responsable con tu autocuidado, si realmente estás consciente de tus actos, no bajas la guardia, muy seguramente eso va a permitir que no te contagies y que el riesgo de contagio se minimice. Y eso es lo que estamos reforzando con nuestras tripulaciones, con nuestro personal. Nosotros obviamente somos una empresa que genera un servicio y vamos a estar en contacto con las personas. No podemos estar supeditados nuestra seguridad a una prueba, a que el pasajero se suba con una prueba, porque las pruebas no son confiables.
Las pruebas no son confiables. Y hoy puedes tener una prueba negativa, pero en 24 48 horas esa prueba puede ser positiva. Y no más por la historia natural de la enfermedad. Nosotros lo que tenemos que reforzar son nuestros protocolos de bioseguridad, nuestra responsabilidad, nuestro autocuidado para garantizar que el riesgo de contagio esté bajo nuestra responsabilidad, no la de terceros. Entonces, eso es lo que nosotros estamos reforzando con nuestra gente. Los canales de comunicación con ellos para garantizar que ellos sepan cuáles son esos protocolos de bioseguridad que se tienen que cumplir, se han reforzado. Y bueno, creo que volvemos a lo mismo, la confianza, que ellos sepan que nosotros como compañía estamos dándole todas las herramientas para que ellos se cuiden, y también saber que ellos están cumpliendo sus protocolos para cuidarse. Eso. Y frente al tema de alcohol y drogas, bueno, nosotros somos una empresa regulada con el tema de alcohol y drogas. Nosotros, tú sabes que la industria de la aviación, sí, eso sí es súper regulado. Entonces es un tema que por regulación nos toca cumplir, lo estamos haciendo, aleatoriamente hacemos nuestros controles, porque así nos dispone la legislación, pero pues igual, cuando identificamos dentro de estos grupos poblacionales algún tipo de riesgo para población con algún tipo de problema de alcohol y drogas, por supuesto, dentro de esta intervención también primaria, secundaria y terciaria, tenemos las herramientas para generar esos canales de comunicación y generar los apoyos que se necesiten. Gracias. Comunicación, autocontrol y confianza. Tú mencionaste algo, Diego, y quiero preguntarte, Camilo y Claudia, después, y es todo el tabú que hay alrededor de salud mental. De hecho, les quiero confesar que cuando decidimos hacer esto alrededor de la salud mental, sabíamos que iba a ser muy complicado, porque de nuevo el continente más feliz, nosotros hablamos, deja la bobada, ¿sabes? Entonces, sabíamos que iba a ser muy complejo. Y queríamos, pues, yo quería abordar el tema de preguntarles, primero, ¿cómo se le quita el tabú desde las empresas a hablar de esto? Empezando por los líderes que también están enfrentando mucha ansiedad, los CEOs, los miembros de las juntas, los VPs, o sea, esto es todo el mundo, esto no respetó a nadie. Entonces, ¿cómo quitarle el tabú a que podamos hablar de temas de salud emocional y cómo mide uno eso? Porque en salud y seguridad ocupacional no tiene las métricas, número de accidentes de trabajo, pero ya cuando le mete el componente de salud mental, Camilo, ¿qué métricas aparecen ahí si es que existen o nos vamos a tener que inventar? ¿Cómo se aproximan ustedes desde ENEL a eso? Voy contigo, Claudia, y después cerramos contigo, Diego, porque ya estamos cortitos de tiempo. Bien. Primero, ningún trabajador va a ir a decirte que tiene un problema mental. Nadie va a llegar a la oficina del médico o a la mía acá a decirme, yo tengo un problema tal. Ninguno. Entonces, en ese orden de ideas, construir la confianza entre la red de trabajadores es muy importante. Hay herramientas para poder identificar. Nosotros, al igual que Avianca, también tenemos intervención primaria, secundaria y terciaria de casos diagnosticados efectivamente. La batería de que tiene el ministerio y que hizo en colaboración con la Universidad Javeriana, entre otras cosas, en el 2014-15, es un buen punto de partida para identificar situaciones, para que el mismo trabajador sea quien trate de manifestar ciertas condiciones de salud mental. Ese es un buen punto de partida, no es la única herramienta, por supuesto, pero ese es un buen punto de partida porque en una población como la nuestra, de 2.400 trabajadores, la última encuesta que le hicimos justamente este año, en el mes de enero y febrero, contestaron, es voluntaria, ¿no? Además, de los 2.400 contestaron 1.970 personas. Es un número muy alto, siendo una participación netamente voluntaria, además que la batería es bastante extensa, ¿no? Realmente eso es hora y media o 2 horas que una persona tiene que dedicarle a llenar esa encuesta. Pero allí, cuando tienes una población tan grande, si hay unos grupos que te van levantando las manos a través de la encuesta de ciertas situaciones de laboral, de presión, de relacionamiento, de comunicación, etcétera, tú ya empiezas a establecer focos de trabajo. Esa es una posibilidad. También existe la encuesta de estrés que mide la percepción de síntomas físicos asociados a esta situación. Esa encuesta de estrés es muy importante, es mucho más corta, sensibiliza e identifica situaciones y patrones que pueden estar afectando también la emoción de las personas. Y otro tema muy importante es mirar los indicadores de ausentismo por enfermedad que puedan estar asociados a temas de estrés. Normalmente una persona
que tenga algún tipo de limitación o de situación mental se ausenta, genera ausentismo. Esos indicadores hay que estar midiéndolos semanalmente, sobre todo en empresas que tienen población muy grande, es muy importante. Otro parámetro, otra forma para identificar esto, al final, este tipo de situaciones, si no las intervienes a tiempo, te pueden generar enfermedades de tipo laboral, calificadas incluso, reportadas ya sea en primera instancia a la ARL o a la EPS, porque al final uno no sabe el origen de la misma. Esos son indicadores que te pueden generar alertas, pero lo mejor es intervenir antes de, a través de la relación jefe-subalterno, el comité de convivencia, las encuestas de felicidad, la evaluación de clima que se hace también cada año. Todas estas herramientas te pueden generar alertas para que tú puedas intervenir oportunamente y evitar que esto se salga de las manos. Me encantan, muchas herramientas y muchas ideas. Claudia. Bueno, no, yo digamos que diría que frente al planteamiento que tú hacías, yo creo que tenemos una enorme responsabilidad pues de fortalecer la comunicación, sensibilizar, digamos, a todos los colaboradores sobre esa necesidad de cambiar esos prejuicios, porque al final, si antes era un tabú, pues cómo cambiamos que pues este tipo de enfermedades, pues hay que reconocer que también requieren un nivel de intervención, y si bien es cierto, ellos en una primera fase quizás no te visualizan mucho. En nuestra experiencia sí nos ha pasado que en la medida que las psicólogas mantienen esa conversación permanente, porque no lo hemos dejado de hacer y se establece esa confianza, poco a poco van saliendo temas de violencia familiar o otros temas que al final uno dice, venga, pues no se imaginaba que en la compañía, digamos, se tenían, y digamos que es clave, digamos, seguir manteniendo pues como esa comunicación muy empática para poder lograr, digamos, identificar si hay algún tipo de patologías pues que de pronto puedan estar saliendo en los empleados y poder intervenirlas, digamos, a tiempo. Ahora, en esos esquemas de medición, pues yo creo que es una gran pregunta. Yo creo que al final hoy estamos repensando muchas cosas, pero pues yo lo ilustro como un tema de una medición 360, donde al final para nosotros hay diferentes fuentes de información. Las psicólogas, las socias estratégicas, los líderes, las encuestas de Estamos Cerca, que son las que miden la emocionalidad permanente, y las encuestas de clima. O sea, yo creo que hay que hoy coger todos estos indicadores, unido, como lo decía Camilo, sin duda el tema del ausentismo. O sea, creo que hoy nos convoca a estar revisando completamente todas esas alertas, inmediatamente que un líder nos diga algo, intervenir, y sin duda pues hay que trabajar de la mano de expertos pues para poder atender los diferentes temas digamos que se nos están presentando en los temas de salud mental. Entonces pues sería como lo que yo adicionaría, digamos, a esa parte de tu pregunta. Diego, y no sé si en tu industria tienen alguna indicador adicional que quisieras compartir con la audiencia. Bueno, sí, indicadores tenemos. Yo creo que todo este tema de las encuestas de riesgo psicosocial es un indicador clave, es un buen insumo para, desde lo técnico, empezar a identificar esas alertas, esos grupos poblacionales. Tenemos algo que es regulado de la aviación, que es el Wellbeing. También es una encuesta que va a generar unas alertas a nivel de esfera mental para la población operativa. El tema de ausentismo es clave, todo el tema de policonsultantes, poliausentistas, ausentismo crónico, esas son alertas que nos generan realmente si hay algún tipo de, perdón, ¿aló? ¿Sí? Si hay algún tipo de alerta frente a este tema de riesgo psicosocial. Y por último, yo haría mucho énfasis en el trabajo de los líderes. Nosotros nos estamos enfocando en darle herramientas a nuestros líderes para que en esa cercanía con sus equipos empiecen a identificar esas alertas, como lo dice Camilo. Nadie va a llegar a decirnos tengo esta enfermedad, y menos cuando es un tema de esfera mental que es tan privado. Pero esas alertas sí se pueden identificar, y las únicas personas que están de verdad en el día a día con sus equipos son esos líderes. Y de ese buen trabajo que hagan los líderes, de esas herramientas que le entregamos a los líderes para identificar esas alertas, es la clave para que nosotros como expertos podamos llegar a generar los apoyos. Definitivamente se requiere trabajo en el equipo interno y aliados en lo externo, y comenzar a hablar del tema. Ya estamos en el cierre, ya terminamos por temas de tiempo, pero quería agradecerles, Camilo, Diego y Claudia, primero por haber aceptado la invitación, y segundo por haberse animado a contarnos qué han hecho.
porque yo sé que todo es sujeto a críticas en este momento y no necesariamente es fácil entrar a contar uno lo que uno está haciendo y cree que está haciendo bien. Entonces, nada, yo quería agradecerles la sinceridad y la generosidad para compartir los 3 enfoques y sobre todo el esfuerzo que hacen día a día para mantener la fuerza laboral segura, pues con salud y ahora pues ojalá con un tema de salud mental mucho más magnificado. Yo estoy convencida de que si desde las empresas logramos quitarle el tabú a este tema, en las casas van a empezar a quitarle el tabú a este tema. Si profesionalmente a ti no te juzgan por decir que tienes temas de salud mental, el impacto en casa va a ser muy, muy positivo. Entonces les agradezco a los 3, le agradezco a todas las personas que nos acompañaron en esta mañana y especialmente al equipo del GRI por haber traducido este documento. Espero que lo puedan acceder todos y puedan de verdad empezar a tener estas conversaciones al interior de las organizaciones. Al final como sociedad a todos nos conviene la salud mental, no solo como individuos, sino como sociedad, que aprendamos a resolver cosas de manera distinta y a gestionar emociones. Creo que nos va a hacer más productivos, más felices y sin duda vamos a tener sociedades mucho más seguras. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y tendremos, por supuesto, esta grabación disponible para ustedes y les haremos llegar el documento. Muchísimas gracias. Hasta luego, Camilo. Hasta luego, Diego. Un placer. Hasta luego, Gracias, Claudia, Andrea. Diego.